Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. En estos días, Ucrania tiene a dos jefes de Estado accionando en su contra. Uno, como sabemos, es el presidente ruso y el otro, Zelensky, el presidente ucraniano. Desde el momento que él permite instalar tanques en la ciudad y crear depósitos de armas entre las casas de los civiles, está llevando el enfrentamiento a cada hogar. Una suerte de cebo o carnada para que el mundo condene las acciones de Rusia. El mismo presidente Zelensky lleva a las tropas rusas contra sus civiles. Aquí no hay líderes buenos o malos, representan lo mismo bajo diferentes banderas. Honestamente, a ninguno de los dos le importan las víctimas civiles. Lo que realmente cuenta aquí son los recursos del territorio y sus egos. Putin no se permitirá salir de este conflicto con las manos vacías, pues su imagen se debilitaría y Zelensky prefiere la destrucción total, sin importar cuántos países se involucren en esta locura antes de perder el poder. Como afirmo desde hace unos años en este canal, la vida será hermosa hasta que estos dementes con poder nuclear lo decidan. Esta demostración del poder aéreo ruso corresponde al 9 de mayo, día donde se celebra cada año la rendición de la Alemania nazi en 1945. Como si fuéramos pocos, parió la gata. Después de 5 años, Corea del Norte le recuerda al planeta que ella también juega y nuevamente amenaza al mundo, esta vez con un misil balístico intercontinental, que según medios de Corea del Sur y Japón, el misil voló más de 1000 kilómetros durante unos 70 minutos, para caer luego en aguas japonesas, como siempre. A veces me pregunto cómo se sentirán los pescadores japoneses que se internan en el mar. De vez en cuando alguno escribe que propago el miedo por mostrar esta realidad. Me gustaría que le escriban a él y se quejen, a ver si se animan. 발사 종합 17형 시험 발사를 위한 전투 경보가 울렸습니다. 전략무기 시험 발사 성공의 기쁨이 발사장에 차고 넘쳤습니다. La última llamada. Algunos medios, sobre todo de los Estados Unidos, afirman que los ucranianos interceptaron la llamada de un general, la geolocalizaron y atacaron su ubicación matándolo a él y a su personal. Se añade la información de que Zelensky le habría dicho a algunos medios norteamericanos que la inteligencia ucraniana ha establecido una unidad especial para cazar a los altos comandantes rusos. Para demostrar la veracidad de este hecho, Ucrania publicó un audio en el que se escuchaba a un soldado ruso, aparentemente, anunciando a un superior la muerte de Gerasimov. En la llamada, el soldado dijo que el sistema de comunicaciones de Rusia había dejado de funcionar en Ucrania, obligándoles a utilizar líneas no seguras. Teniendo en cuenta estos datos, Gerasimov podría ser el alto mando fallecido al que se refiere el New York Times. Seguramente algunos recordarán esos videos donde anticipo que llegará el día en que tendremos que renunciar a cualquier cosa que se conecte a internet o posibilite que nuestra posición sea revelada. Ni hablar de la futura pero cercana implementación a escala planetaria del sello digital que cada persona tendrá que tener en su mano derecha o frente. Los que saben a qué me refiero, coméntenle a los que no tienen ni idea de qué se trata. Si no, el video sería muy largo. Buque militar ruso es destruido en Ucrania. En el puerto ucraniano de Berdyansk, controlado ahora por la Armada rusa, se oyó a las 6:40 am de este jueves una gran explosión que destruyó a este buque de transporte de tropas, según fuentes ucranianas. El buque de desembarco Orks, que se ve en esta foto, fue volado por los aires y aquí, estimados amigos, se sospecha de ayuda externa. De hecho, países como Estados Unidos e Inglaterra
estén enviando no solo armas para combatir contra los militares rusos. Desde ya consideremos que los medios te pintan el cuadro que ellos quieren que veas. Pero lo que debemos destacar aquí es que estos eventos están ocurriendo realmente y que la preparación para este tipo de circunstancias no debe cesar, creando reservas de alimentos, medicinas, agua, por ejemplo, recolectar plantas medicinales y comestibles para deshidratarlas y proceder después a su almacenaje. Cada día esta situación va un poco más allá y es posible que Rusia no se detenga en Ucrania. Este era el barco. Justamente que este buque haya sido el objetivo tiene un porqué. Hace unos días la TV del ejército ruso elogió la llegada del Orsk a Berdiansk, titulándolo como un evento épico al ser el primer barco de guerra en atracar en el lugar. Los vehículos que transportaba en esta ocasión servían como refuerzos para las tropas rusas. Era capaz de transportar 20 tanques, 45 blindados y 400 soldados. Si alguno se está preguntando cómo reaccionó Vladimir Putin al enterarse de la destrucción del buque ruso, les comento que aparentemente al día siguiente ordenó la desaparición de la armada ucraniana. Espero equivocarme, pero es muy posible que Rusia ataque a Polonia. Les recuerdo que Polonia es miembro de la OTAN. Las cosas se precipitarían rápidamente a una importante escalada bélica con impredecibles consecuencias. No olvidemos que el simple hecho de que los países miembros de la OTAN estén apoyando con armas, munición, equipos militares y otros elementos es una abierta declaración de guerra contra Rusia. Y a pesar de que Estados Unidos y sus aliados no pelean directamente, estamos a un solo paso para que eso ocurra. Es conocido por todos que Estados Unidos en estos momentos está abasteciendo con armas de todo tipo a Zelensky para pelear contra Rusia, y esto no lo ocultan. Por eso, estimados, lo único que podemos hacer es tomar medidas dentro de lo posible para que en el caso de que decidan apretar los botones nucleares, sepamos qué hacer. Hay más de 450 videos en el canal pensados para los días que vienen. No esperes a último momento para adquirir la mentalidad que se necesita para salir adelante en tiempos críticos. Lamentablemente habrá mucha gente que en estos días se burlan de lo que decimos aquí, que vendrán a último momento queriendo aprender todo en un día, pero ya no habrá tiempo de enseñar, no lo vieron venir. Ocúpate de tu vida y tu familia con calma y dirección, dando pasos conforme a los que tus pies puedan dar.